Hola a todos mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo en el canal. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos intriga, especialmente cuando vemos a personalidades públicas que parecen tenerlo todo, esa energía inagotable, esa apariencia saludable y esa vitalidad que irradia. Y es que, seamos sinceros, todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿cuál es el secreto? Hoy vamos a desvelar uno de esos misterios, uno muy personal y quizás sorprendentemente simple, pero increíblemente poderoso. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el secreto de salud más íntimo de una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Sí, han leído bien. Ese actor turco que nos ha robado el aliento con su carisma y su físico escultural, está a punto de compartir con nosotros algo que va más allá de las apariencias. Y antes de que sigamos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. No se queden fuera de esta comunidad. Ahora, volviendo a nuestro protagonista, Can Yaman. Siempre lo hemos visto en pantalla, en entrevistas, en redes sociales, y proyecta una imagen de fortaleza, de salud impecable. Su físico esculpido con disciplina y dedicación, es a menudo el centro de atención, un testimonio visual de un estilo de vida saludable. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es solo genética que le otorga esa constitución privilegiada? ¿Es simplemente un riguroso régimen de ejercicio y dieta, una rutina militar de gimnasio y un plato de brócoli y pechuga de pollo como menú principal? Bueno, sí, esos factores influyen, sin duda. La constancia en el entrenamiento y una alimentación equilibrada son, indiscutiblemente, pilares para mantener un cuerpo y una mente sanos. Sin embargo, hoy Can ha decidido abrirse de una manera muy especial, revelando un aspecto de su bienestar que va mucho más allá de lo puramente físico, de lo que se ve en la superficie. No se trata de una dieta milagro que promete resultados instantáneos, ni de un entrenamiento secreto que te hará tener abdominales como los suyos de la noche a la mañana. Esto es algo que él mismo ha calificado como su secreto de salud más íntimo, una joya de bienestar que ha cultivado en lo más profundo de su ser. Y lo que ha compartido es en realidad, un pilar fundamental para una vida plena y saludable, algo que todos podemos incorporar, aunque quizás no lo veamos como un secreto en el sentido más convencional, sino más bien como una verdad universal que a menudo pasamos por alto en la vorágine de la vida moderna. La clave de todo esto, mis amigos, reside en una práctica ancestral, una conexión primordial con el mundo que nos rodea, una que a menudo subestimamos en nuestra vida moderna, acelerada, saturada de tecnología y plagada de distracciones constantes. Can Yaman ha revelado que uno de sus pilares fundamentales para mantener su equilibrio físico y mental, para recuperarse de las largas y extenuantes jornadas de trabajo, del estrés inherente a su profesión, de las constantes presiones mediáticas y de las exigencias de su exigente carrera, es la conexión profunda con la naturaleza. Sí, así de sencillo y así de profundo. Para él, pasar tiempo al aire libre, inmerso en entornos naturales, no es simplemente un pasatiempo ocasional, un capricho estético, sino una necesidad vital, un bálsamo para el alma y un combustible para el cuerpo. Imaginen esto por un momento, ustedes están en medio de un rodaje, sumergidos en horas de trabajo ininterrumpido, bajo la intensidad de las luces, frente a las cámaras, memorizando guiones complejos y luego, al terminar la jornada, llega la avalancha de las redes sociales, las giras de prensa, las entrevistas interminables, las expectativas de miles o millones de seguidores. Es fácil perderse en ese torbellino, agotarse mental y físicamente, desconectarse de uno mismo, de esa chispa interior que nos define. Y es precisamente en esos momentos de potencial desequilibrio donde Can encuentra su refugio, su santuario personal. Él ha contado en diversas ocasiones cómo salir a la naturaleza, ya sea a dar un paseo tranquilo por un bosque frondoso, a sentir la caricia refrescante de la brisa marina en la piel, o simplemente a sentarse bajo la sombra protectora de un árbol y respirar profundo, le recarga las energías de una manera que nada más, ninguna otra actividad, ninguna otra persona, puede ofrecerle con esa misma pureza e intensidad. No se trata de un simple paseo casual, un acto superficial de esparcimiento, sino de una inmersión consciente, una experiencia sensorial completa. Él busca activamente sentir el aroma embriagador de la tierra mojada después de la lluvia, escuchar el canto melodioso de los pájaros, observar con atención los intrincados detalles de las hojas, la textura de la corteza de los árboles, la forma en que la luz del sol se filtra a través del dosel, el suave murmullo del agua que fluye.
Este tipo de conexión profunda con el entorno natural, lo que algunos denominan con términos evocadores como baño de bosque o terapia natural, tiene fundamentos científicos sólidos y cada vez más respaldados por la investigación. Numerosos estudios han demostrado de manera concluyente que pasar tiempo en la naturaleza reduce significativamente los niveles de cortisol, la conocida hormona del estrés, promoviendo una sensación de calma y relajación. Mejora notablemente el estado de ánimo, combatiendo sentimientos de ansiedad y depresión. Aumenta la concentración y la claridad mental, lo cual es crucial en profesiones que demandan agudeza mental. Fortalece el sistema inmunológico, haciéndonos más resistentes a enfermedades. E incluso puede reducir la presión arterial, contribuyendo a una salud cardiovascular óptima. Kahn, de manera intuitiva o quizás informada por el conocimiento acumulado, ha integrado esta práctica en su vida de una forma sumamente significativa y vital. No es algo que haga ocasionalmente solo cuando tiene un día libre de compromisos, es una parte integral de su rutina diaria y semanal, un pilar fundamental para mantenerse centrado, equilibrado y saludable, tanto por dentro como por fuera. Piensen en la energía que emana de la naturaleza. Es una energía pura, vibrante, sin filtros, sin artificios, una energía que contrasta radicalmente con el ambiente a menudo artificial y ruidoso de las ciudades y de la vida moderna. Kahn, al sumergirse en ella, parece absorber esa vitalidad intrínseca, esa fuerza vital que lo impregna todo. Él no lo ve como una obligación, como una tarea más en su agenda apretada, sino como una forma de autocuidado esencial, un acto de amor propio que nutre su esencia. Y es precisamente esta perspectiva, esta profunda comprensión de la naturaleza como fuente de regeneración y equilibrio, lo que hace que su secreto sea tan íntimo, tan personal y tan valioso. No es una fórmula mágica que se pueda comprar en una tienda o aprender en un curso rápido de fin de semana. Es una práctica que requiere presencia a atención plena, una disposición genuina a desconectar del ruido ensordecedor del mundo exterior para reconectar con nuestro propio ser, con nuestra esencia más profunda, y con el entorno orgánico que nos rodea y nos sustenta. Más allá de este aspecto emocional y mental tan evidente, la naturaleza también le ofrece a Kahn una forma de movimiento natural, funcional y profundamente beneficiosa. Caminar por terrenos irregulares y desiguales, que desafían y fortalecen los tobillos y las rodillas, trepar árboles, una actividad que quizás ya no realice con la misma frecuencia de su juventud debido a las exigencias de su carrera, pero que sin duda contribuyó a su desarrollo físico en etapas tempranas, nadar en aguas frías, una práctica revitalizante que estimula la circulación y fortalece el sistema inmunológico. Todas estas son actividades que fortalecen el cuerpo de una manera integral y funcional, mucho más allá de las rutinas estandarizadas de gimnasio, por muy intensas y efectivas que éstas puedan ser. Es un movimiento orgánico e intuitivo que trabaja diferentes grupos musculares de manera simultánea y coordinada, mejorando la resistencia, la agilidad y la coordinación de una forma completa y armoniosa. Lo que resulta verdaderamente fascinante es como Kahn llaman, a pesar de su estatus de estrella internacional, de vivir en ciudades a menudo agitadas y estresantes, y de estar inmerso en una industria que demanda una constante exposición y energía, ha priorizado esta conexión con lo natural. En un mundo donde la tecnología nos mantiene perpetuamente pegados a las pantallas, donde la vida se vuelve cada vez más artificial, mediada por dispositivos y entornos construidos, él encuentra su paz, su serenidad y su fuerza en lo más básico, en lo más ancestral, en lo más puro. Es una lección importante y poderosa para todos nosotros. A veces el secreto para sentirnos mejor, para tener más energía, para estar más sanos y equilibrados, no se encuentra en la última innovación tecnológica, en el suplemento vitamínico más caro del mercado, ni en la dieta de moda, sino en un acto tan simple y primordial como volver a las raíces, en reconectar con lo que nos hizo humanos en primer lugar, nuestra relación simbiótica e intrínseca con la tierra. Es importante destacar que Kahn no oculta sus otras facetas de bienestar. Él es transparente acerca de sus rigurosas sesiones de entrenamiento, que son un componente esencial de su disciplina y dedicación. Del mismo modo, no esconde sus hábitos de alimentación saludable, que forman parte de su compromiso con un estilo de vida equilibrado. Sin embargo, este detalle específico, el de la conexión profunda con la naturaleza, es lo que él considera su secreto íntimo, algo que guarda con especial aprecio. Y es íntimo porque es una conexión profundamente personal, una fuente de calma, renovación y fortaleza. A que él cultiva para sí mismo, algo que le nutre el alma tanto como a su cuerpo, un bálsamo para el espíritu y un reconstituyente para la mente.
Es un recordatorio poderoso de que la belleza, la salud y la vitalidad no son solo aspectos externos, manifestaciones físicas superficiales, sino que provienen, en gran medida, de un equilibrio interno profundo, de una armonía entre nuestro ser interior y el mundo que nos rodea. Ahora, la pregunta crucial: ¿cómo podemos aplicar esta valiosa lección en nuestras propias vidas, especialmente si no vivimos en entornos idílicos rodeados de naturaleza exuberante? La clave reside en la intención y en la frecuencia, en la actitud con la que abordamos esta necesidad de conexión. No todos tenemos la suerte de vivir cerca de bosques majestuosos o playas vírgenes. Sin embargo, un paseo por un parque cercano, sentarse bajo la sombra de un árbol en una plaza bulliciosa, o incluso cuidar algunas plantas en casa y tomarse un momento para observarlas, regarlas y sentir su presencia viva, puede ser un primer paso significativo. Escuchar atentamente el sonido de la lluvia, sentir la calidez reconfortante del sol en la piel, oler las fragancias delicadas de las flores en un balcón, se trata de crear pequeños momentos de conexión natural en medio de nuestro día a día, de integrar la naturaleza en nuestra rutina por muy modesta que sea. Es un ejercicio de atención plena, de estar presentes en esos instantes. Kanyaman nos enseña a través de su ejemplo que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, no es solo un estado físico exento de dolencias. Es un estado de bienestar integral, holístico, que abarca de manera equilibrada el cuerpo, la mente y el espíritu. Y para él, la naturaleza actúa como el puente fundamental que une estas tres esferas vitales, permitiendo que fluyan y se complementen. Es un santuario al que recurre regularmente para encontrar su centro, para recargar su energía vital, para sanar sus heridas invisibles y para mantener esa chispa de vitalidad y autenticidad que lo hace tan especial y tan admirado. Esta revelación nos brinda una perspectiva diferente y enriquecedora sobre la vida de una estrella de su calibre. Nos muestra que al final del día, a pesar de la fama, la fortuna y el glamour, todos, en lo más profundo de nuestro ser, buscamos lo mismo: paz interior, equilibrio emocional y una vitalidad duradera. Y que a veces las respuestas más poderosas, las soluciones más efectivas y transformadoras, se encuentran en los lugares más sencillos, en las prácticas más ancestrales y, lo más importante, a nuestro alcance. La próxima vez que se sientan abrumados por el estrés de la vida moderna, agotados por las demandas diarias, o simplemente necesiten un respiro profundo, un momento de calma, piensen en Kanyaman y en su maravillosa revelación. Salgan, respiren aire fresco, sientan la tierra bajo sus pies, observen el cielo, escuchen los sonidos de la vida a su alrededor. Puede que descubran con gran sorpresa y gratitud que la clave para su propio bienestar, para esa vitalidad que tanto anhelan, está más cerca de lo que jamás imaginaron, esperando pacientemente a ser redescubierta. En resumen, hemos explorado juntos el fascinante y revelador secreto de salud de Kanyaman, su profunda, consciente y vital conexión con la naturaleza. Hemos visto cómo esta práctica ancestral, lejos de ser un mero pasatiempo, no solo le ayuda a mantener su inagotable energía y su aparente vitalidad, sino que también es un pilar fundamental para su bienestar físico y mental integral, actuando como un poderoso reductor de estrés y fortaleciendo su conexión consigo mismo y con el mundo. Nos ha recordado, de manera elocuente, que la salud integral trasciende lo superficial, lo meramente estético, y que a menudo, las soluciones más efectivas, las más duraderas y las más auténticas, se encuentran en la simplicidad de la vida y en la reconexión con el mundo natural que nos rodea, que nos nutre y nos sustenta. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta revelación tan inspiradora y reveladora como yo. Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias. ¿Practican ustedes alguna forma de conexión con la naturaleza en su día a día? ¿Han sentido alguna vez sus beneficios transformadores? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre leo cada uno de ellos con gran atención y disfruto enormemente de interactuar con ustedes, de construir esta comunidad de bienestar y descubrimiento. Y si este contenido les ha gustado, si lo han encontrado valioso y enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas descubran este maravilloso secreto de vida, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras historias, revelaciones y consejos para una vida más plena y saludable. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y descubrimientos. Hasta pronto.